Entonces, acá está. Vamos a comenzar ahora ya con un tema que en realidad ya habíamos hablado, ¿verdad? Porque ya habíamos comentado un poco que era un alcano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era la definición de alcano, muchachos? A ver, chicos, están dormidos todavía. No es Creo que, CHN, perdón, Ujú. no, tranquila. que si no es CHN, H2N más 2. Ajá, esa es la fórmula típica de un alcano lineal saturado, ¿de acuerdo? O sea, de un alcano saturado. Pero ¿cómo podemos definir el grupo funcional alcano? Solo Tiene tiene carbonos y hidrógenos. Exactamente, ¿verdad? Los alcanos básicamente, muchachos, son hidrocarburos. Entonces, al ser hidrocarburos, básicamente es un compuesto que lo vamos a reconocer, ¿por qué? Porque básicamente al ser un Profe, hidrocarburo... eso no es Ujú. N, bueno, CN, HN, 2N más 2. Sí, es lo que nos decía la compañera, exactamente. Esa sería la fórmula general, ¿verdad? De un alcano, que sería CnH2n más 2. Pero esto es para un alcano lineal. Para un alcano lineal. Existen, Profe, pero sí, algo había mencionado usted de que eran con enlace sigma. exactamente. Es un alcano lineal y los alcanos siempre van a tener enlaces sigma. Eso es una importancia, ya sea alcanos o ciclo alcanos. La diferencia es que los cicloalcanos van a tener una fórmula HN CnH2n. ¿Por qué? Porque los cicloalcanos, o sea, pues si no están fusionados, van a tener, obviamente, una insaturación, como ya habíamos visto, ¿de acuerdo? ¿Cómo reconocíamos las insaturaciones? ¿Se acuerdan? Un doble enlace era una insaturación, un triple enlace era dos insaturaciones, porque tiene dos enlaces pi y son falta de 4 hidrógenos. En el caso de un alcano, un ciclo alcano, cuando tenemos un ciclo es una insaturación. Por eso la fórmula de cada uno cambia, ¿de acuerdo? O sea, la fórmula de un alcano es CnH2n más 2 y obviamente la de un ciclo alcano CnH2n, ¿de acuerdo? Los nombres de estos compuestos, muchachos, tienen una base estructural con base en la cantidad de carbonos, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo notar, como vienen en las tablas del libro, cuando tenemos un carbono, la raíz que usamos es met. Cuando tenemos dos carbonos, usamos ET, o sea, ET, ¿de acuerdo? Cuando tenemos tres, prop. Cuando tenemos cuatro, but. Cuando tenemos cinco, ya es más fácil, ¿de acuerdo? Los que son 1, 2, 3 y 4 tienen raíces ya más complejas, como met, et, prop y but, ¿de acuerdo? Eso significa un carbono, dos carbonos, tres carbonos y cuatro carbonos. Ya de 5 en adelante ya son familiares para nosotros, porque viene de pent, ex, ep, oct, hasta 9 non, y dec de 10, ¿de acuerdo? Después ya viene un decano, dodecano, tridecano, tetradecano, pentadecano, cuando son de 30 hasta hexadecano, etcétera, ¿de acuerdo? Podemos seguir subiendo, bueno, creo que en este caso aquí se equivocaron, ¿de acuerdo? Claro, un decano, dodecano, tridecano de 30. Sí, el libro tiene un error, muchachos. Acá déjenme corregir esta tabla que no lo había visto cuando la copié y pegué, pero sí que hay un error para los superiores, ¿de acuerdo? Claro que está mal. El número de átomos de carbono, el icosacano, debería ser de 20. Sí, sí que está mal, muchachos. Disculpen esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, ya se los actualizaré para cuando les haga una copia, ¿de acuerdo? De esta parte. Sí que tiene un error, ¿de acuerdo? En el nombre de los carbonos. Déjenme ver. Entonces, debe ser la parte en español que tuvo, a la hora de la traducción, tuvo algún error. Déjenme ver si el otro libro que tengo por acá tiene la nomenclatura correcta y se las pego de una vez para a la hora de hacer la foto. Qué extraño, solamente los libros vienen, bueno, como les digo, si todos nos equivocamos y los libros con lugar, siempre tienen algún errorcillo, en especial de traducción, ¿de acuerdo? Déjenme nada más revisar rápidamente el del otro, si viene con la tabla correcta de cantidad de carbonos. Sí, qué extraño. Viene, sí, porque viene, déjame ver. Sí, cosano viene de 100, rarísimo. Es el de 20, sí, sí, sí que está mal, muchachos. Déjenme revisárselos por acá. En fin, si no, tranquilos, para no atrasarnos, yo se los buscaré. Pero sí que está mal, ¿de acuerdo? Con base en esa tabla ya vi que está mal. Lo copié porque pensé que estaba correcto, pero ya veo que no. Entonces, para cuando estudien de ese libro de ustedes, muchachos, hay que hacer correcciones en esta parte, ¿de acuerdo? Ya se las comentaré, pero si no, las buscaré en el otro libro, porque claro, no está bien. O sea, cuando tenemos el undecano es de 11. Claro. Ah, ok, ok. Ah, muchachos,
De verdad que estoy dormido. ¿Alguien está viendo lo que yo vi? Está hasta por colores. Sí, profe. Sí, me extrañaba, disculpen chicos, claro, está acá, estoy dormido yo todavía. Este es el metano, este es el etano, ¿de acuerdo? Me disculpan, es que yo estaba, no sé por qué yo vi, mezclé estas filas. Disculpen, casi siempre lo tiendo a ver al revés, ¿ok? Dios mío. Nadie me había dicho nada, me están diciendo, el profe se volvió loco, ¿verdad? Disculpen, Yo un chicos. inicio lo estaba viendo igual, la verdad. Sí, bueno, que he dicho, no soy yo el único. No, yo tengo un poco de dislexia, muchachos, entonces eso me llega a pasar, ¿de acuerdo? Claro, claro, pero bueno, estaba en colores indicado, así que era fácil verlo. Me disculpan ahí, entonces era. Los colores van a decir, ahora está correcto, muchachos. Yo decía cosano 100, por eso me extrañaba, estaba acá clarísimo, que era el de 20, chicos. Entonces, disculpen que se me nubló la vista por este momento. Ok, muy bien. Entonces les decía, muy bien, acá. Entonces, el de 20 cosano, etcétera. Acá tenemos todas las raíces de los compuestos que uno pueda tener. Entonces, es importante conocerlos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto, muchachos? Porque tenemos que darle nombre a los compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? Los compuestos orgánicos tienen un nombre que es bueno por saberlo reconocer. O sea, básicamente los alcanos, básicamente van a tener una terminación común, que es sencilla, básicamente ano, ¿de acuerdo? Metano, etano, propano, cuando es de 4, y así sucesivamente. Básicamente usamos la misma base y así lo veremos para todos los grupos funcionales. O sea, ¿cómo se llamaría el ácido carboxílico de 2 carbonos? Se llama ácido et, porque tiene que tener la base de 2 carbonos, y se le llama ácido etanoico. Claro, tiene nombre común como ácido acético. Usualmente lo decimos ácido acético, pero en este caso le tenemos que decir ácido etanoico, ¿de acuerdo? Oico significa la terminación de un ácido carboxílico. Pero en fin, lo que quiero mencionarles es simplemente para que vean cuál es la terminación de los grupos funcionales. Cuando son los alquenos, la terminación es eno. Cuando son alquinos, inos. Cuando son alcoholes, oles. O sea, por eso etanol viene de un alcohol de 2 carbonos, ¿de acuerdo? Existen diferentes reglas que ya vamos a ver con los números, que a veces van en medio, los grupos funcionales van al final, o sea, eso no es tan problemático, ya lo vamos a ir analizando, ¿de acuerdo? ¿Cómo les va yendo en el laboratorio, muchachos? Por cierto, nunca les he preguntado, ¿qué están viendo ahí? Por el momento estamos, creo que en una práctica de ácidos y bases, todos. Perfecto, entonces estamos bien, ¿ok? Disculpe un Profe, momento nada más que... Escucho. digamos, yo estoy llevando el primer laboratorio, el grupo 1, creo que sí. Ya pasamos la práctica de ácidos y bases y ahora vamos con propiedades físicas. Determinación de propiedades físicas. Ok, perdona que aproveché para tomar café, por eso es que estaba bien dormido. Tranquilo. Ok, exactamente, muchachos, me van a disculpar, pero el café me va a revivir porque de verdad que estaba ya viendo números extraños. Ujú. Muy bien, entonces, ¿qué profesor tienen de laboratorio? Yo a Jacqueline. Sí, yo también a Jacqueline. Yo Jacqueline. también. Yo también, profe. Ok, qué pena, no la conozco. Jacqueline, ¿qué será? Jacqueline. Jacqueline Soto, profe. Debe ser bien joven, ¿verdad? Supongo. Ya me estoy diciendo viejo yo. Ok, sí, no, nada. Jacqueline. Bueno, sí, no importa. En fin, bueno, espero que les vaya súper bien. Si no, cualquier duda me lo dicen, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, tenemos alcanos lineales y cicloalcanos. Obviamente los alcanos, muchachos, al tener hibridación sp3, todos por tener enlace sigma, evidentemente, tenemos que pensar que tienen los ángulos típicos, ¿ok? Véanlo acá, 109.5, una distancia de enlace entre carbono y hidrógeno de unos 109 más o menos, puede llegar a cambiar 109, 111 aproximadamente. Los ángulos acá se tienden a abrir un poquito más de 109.5 porque hay cierta repulsión con esta nube de carbono que ya es más grande que un simple hidrógeno. Cuando tenemos todo con hidrógeno, ese 109.5 perfecto. En este caso lo que tenemos es, piensen que no es un hidrógeno, es un grupo CH3, que esos grupos CH3, ¿cómo se llamaban, chicos? Metilo, ¿se acuerdan? Entonces, claro, eso provocará una repulsión y este ángulo, al menos entre el hidrógeno, carbono e hidrógeno, ya se amplía un poquito más, ¿de acuerdo? Por la repulsión que causa este grupo. En este caso, igualmente, observen que ya lo que no tenemos en este caso es un metilo, sino aquí ya tenemos este grupo más grande. Entonces, el ángulo. Profe, no, Sí, perdón. no le escucho. ¿Se está escuchando mal? Profe, Para mí no lo no. escucho muy bien. ¿No me escuchan bien o sí me escuchan bien? Sí, Sí sí. lo escuchamos Sí. bien. Ok.
Puede ser tu 18. internet, Alison. Voy a intentar hablar un poquito más fuerte. Sí, ya vi, luego me salió la notificación de conexiones Ah, inestable. ok. Sí, sí. Cuando sale eso no se preocupa todo. Ok. Bueno, básicamente les decía lo del grupo, conforme se va ampliando un poco el ángulo, vean que cuando ya pasamos de un metilo a un grupo más grande como un etilo, en este caso el ángulo ya puede llegar a pasar a valores de hasta 112, ¿de acuerdo? Acá 111 y acá el típico, perdón, 109.5, ¿ok? Entonces vamos a tener esos cambios, ¿de acuerdo? Pero siempre son valores más o menos promedio, o sea, a lo que me refiero, cosas que tenemos que manejar de Alcano, saber que los ángulos andan siempre aproximadamente en 109.5. Después podemos tener enlaces carbono-hidrógeno, que esta distancia de enlace está siempre aproximadamente entre 110, lo que le llamamos picómetros, ¿de acuerdo? En el caso de los carbonos, esos enlaces andan alrededor de 150, más o menos picómetros, ¿de acuerdo? O, bueno, también se puede dar en Armstrong, pero bueno, en el libro venían un poco así. ¿Ok? Entonces, esto es importante este tema, que ya veremos un poco de propiedades físicas también en la segunda parte. Lo importante es conocer un poco su nomenclatura, ¿de acuerdo? Entonces, para la nomenclatura vamos a seguir diferentes pasos que yo les resumí. Básicamente son 3 pasos importantes, muchachos, que yo las tomé directamente del libro, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que, para dar el nombre a un compuesto, seleccionar la cadena de carbonos continua más larga, ¿de acuerdo? Siempre. Identificar los sustituyentes unidos a la base, ¿de acuerdo? Eso ya lo vamos a ir viendo. Los sustituyentes a veces tienen nombres comunes, jóvenes. ¿Cuáles son esos nombres comunes? A veces, por ejemplo, tienen este tipo de nomenclatura que está acá, como ISO. Algunos tienen la nomenclatura SEC, ¿de acuerdo? ¿Ok? Esos son nomenclaturas típicas, o sea, nomenclaturas comunes. Y como ustedes lo pueden ver, aparece acá isopropil, isobutil. ¿De acuerdo? También puede aparecer este, que es el SEC, que les decía acá, el SEC-butil. Y también puede existir otro que hasta se le puede llamar el terbutil. Básicamente porque tienen diferentes átomos de carbono. SEC en realidad viene de secundario. N viene de normal cuando es un sustituyente primario. ¿A qué me refiero con un sustituyente primario? Piensen que la cadena principal viene por acá. Este es el sustituyente. El sustituyente, al tener 2 hidrógenos, o sea, básicamente al ser un metileno, a este le vamos a llamar un sustituyente primario. Cuando tenemos los SEC o los ISO, van a depender mucho, usualmente son carbonos secundarios, porque no se toma en cuenta la cadena principal, sino se ven que son un CH, que ellos tienen enlazados 2 carbonos, a estos se le llaman secundarios, tanto a los ISO como a los SEC, ¿de acuerdo? Ya veremos la diferencia entre uno y otro. Cuando son terciarios, o sea, un carbono que tiene 3 enlazados en este sustituyente, le podemos llamar terciario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo reconocemos y cómo distinguimos a los ISO de los SEC y de los demás, muchachos? Siempre, por ejemplo, los ISO, todo lo que sea ISO es porque termina lo que podemos llamarle como con una colita, ¿de acuerdo? Básicamente, dibujado de manera distinta, un isopropil es esto. Acaba la cadena principal y esto simplemente corta, ese es el sustituyente. Sería ISO y de cuántos carbonos. 1, 2, 3. Cuando termina en esa colita, por decirlo así, esta colita se le va a llamar siempre la ISO. Es de 3 carbonos, entonces viene de prop. Y todo lo que es sustituyente en español es IL, sin la Y, ¿de acuerdo? Isopropil, terbutil, todo sería en lugar, cambien para de castellano a inglés, la Y por la I, ¿de acuerdo? Entonces básicamente tenemos los IL. Il es la raíz o el sufijo, por decirlo así, para la palabra sustituyente. Siempre que tengamos il, va a significar sustituyente. Entonces, ¿por qué ese sustituyente acá es el isobutil? Porque básicamente tenemos la cadena principal, ¿ok? Y acá vamos a tener un carbono de más y vamos a tener de nuevo. Siempre que un sustituyente termine en esta colita que yo les decía, va a ser los iso, pero en este caso tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, en este caso va a ser la isobutil. Podemos tener isopentil, sí, también, muchachos, podría ser, pero la cadena principal tiene que ser bastante grande para que exista un isopentil. O sea, un isopentil sería más o menos así. Y reconocemos que es un iso porque, de nuevo, tenemos el reconocimiento de este grupo, que termina con una colita, termina con esta colita de 3,
y termina con esto. Después de ahí contamos la cantidad de carbonos y en este caso este sería un isopentil, que nos viene en todos los libros, pero se le puede llamar isopentil, ¿de acuerdo? Porque Profe. termina de esta manera. ¿Sí? Ay, perdón por interrumpirlo. No, tranquila. dime. Es para ver si entendí, digamos, la línea roja es la cadena principal de Principal, carbono. exactamente. Sí, digamos que sí, Y, nada más lo estoy haciendo así para como apartarlo de lo que sería un sustituyente. bueno, y entonces los carbonos que se salen de esa cadena son los que yo le pongo nombre. Exactamente, sí, sí, ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ya casi lo Ok. veremos, sí. Ahora, nada más es para que emprendan, les estoy más o menos enseñando para que y distinguen el patrón estructural de un ISO, ¿de acuerdo? ¿Qué sería entonces el SEC? El SEC viene de secundario y tiene diferencias. Por ejemplo, no existe un SEC-propil, muchachos, porque el SEC-propil es lo que le llamamos el isopropil. Existe SEC-butil y podríamos hacer un SEC-pentil. ¿Cómo sería un SEC-pentil para que lo distingan del isopentil? El SEC-pentil tiene esta diferencia con respecto al isopentil. Si lo copiamos, bueno, no lo voy a copiar porque ya lo rayé en amarillo, tiene una diferencia clara. Y lo voy a dejar acá para que vean lo que sería un SEC-pentil. Un SEC-pentil sería acá, acá, acá y acá. La diferencia es que en lugar de terminar en la colita que yo les decía, acá tenemos 1, 2, 3, 4 sustituyentes. En lugar de terminar acá, en esta colita, empieza acá. Vean que los SEC siempre comienza acá. ¿De acuerdo? O sea, el SEC comienza siempre acá. Observen que el SEC, en este caso, SEC-butil, ¿cómo sería? Dibujado en rayas. ¿Ok? El SEC empezaría acá. Acá, secundario, se le llama de carbono secundario por unidad 2. Y es este. Este sería el SEC-butil. El SEC-pentil, a diferencia del ISO, no termina con la colita, sino que más bien es como que la empieza. Significa que tenemos la cadena principal, inmediatamente después le lanzamos un carbono metilo. ¿Ven la diferencia clara, muchachos, entre un SEC-pentil y un isopentil? Eso es lo que necesito que tengan bien claro. ¿Sí? Ok, perfecto, muchachos, gracias. Muy bien. Entonces, todo esto lo vamos a hacer, a final de cuentas, aplicar a casos prácticos. Una cuestión, muchachos, es mucho cuidado, porque a veces uno tiende a pensar que existe el secbutil, porque a uno le gusta mucho sus sustituyentes, y uno llega y se engolosina, como uno dice, y claro, agarra y se fija y le da nombre de una vez al grupo. Por ejemplo, un error típico. Hacen esto y dicen, claro, aquí tengo un isoqué. ¿Qué sería eso que estoy señalando en amarillo? Un isoqué. Ese sería el isopropil. Claro, sería un isopropil. Uno dice, claro, eso es un isopropil. Pero no, tenemos que seguir con las reglas. Buscar la cadena continua más larga e identificar los sustituyentes de acuerdo a la cadena. Entonces, comenzando con este ejercicio que está acá, nunca, muchachos, entremos en tentación de decir, ahí está el isopropilo, lo voy a usar de una vez. Primero, las reglas. Cadena más larga. Entonces, vamos a representarla en color celeste. Siempre vamos a buscar esa, bueno, en amarillo mejor. Vamos a buscar la cadena más larga en amarillo, ¿de acuerdo? Ahí les puse esto, les señalé todos estos grupos en amarillo. Esto no era lo más adecuado. Voy a pasarlo un momento. Sí, un momento, ya te atiendo. Voy a pasarlo esto a... Ay, bueno, en fin, creo que no lo voy a poder cambiar, pero no importa. Nada más quería cambiarlo. No, no se ve nada. Olvídenlo, ok. Sí, dime, ¿quién me está hablando? Yo, si podías poner un poquito más a la izquierda, Ujú. a ver los nombres de los grupos funcionales y terminarlos de copiar. Ah, claro, ¿dónde están? ¿Estos de acá? No, abajo, De en los el paso, ahí, los Eso. sustituyentes. Los Exacto, sustituyentes, claro, claro. ¿Ok? gracias. Igual, con gusto. Igual todo esto yo te lo pasaré, ¿verdad? Por aquello. Acá, muchachos, entonces vamos a comenzar a buscar la cadena más larga, que sería el paso número 1 que tendríamos que buscar de acá, ¿de acuerdo? Entonces, de acá, lo importante es ver hacia dónde vamos para buscar la cadena más larga. Entonces, podemos comenzar, ¿ok? Vamos a revisarlo. Vamos a poner amarillo. ¿Qué les parece por acá? Entonces, tenemos un carbono, dos carbonos, tres. Si subo, llego hasta 4, ¿de acuerdo? Entonces, mejor sigo para acá porque tengo 5, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Hacia dónde irían ustedes? ¿Para arriba o para abajo, muchachos? Arriba. Es igual, ¿verdad? En realidad, Natalie, porque los dos nos van a llegar a generar la cadena más larga, ¿de acuerdo?
Entonces, ahí sería igual. Básicamente en amarillo tenemos la cadena más larga, que es de ¿cuántos carbonos? De cinco. 5. De 5. 5. Muy bien. Entonces, acá tenemos dos posibilidades, jóvenes. Tenemos la posibilidad que les voy a colocar acá, que es hacer así. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Esa es una de las opciones que tenemos. La otra opción que podemos tener, que la vamos a poner en rojo porque es incorrecta, y ya veremos por qué, es 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos acá esta divergencia. Usamos la cadena en rojo o la cadena en negro. Eso lo sabemos, muchachos, hasta la regla número 3. Dice, numere la cadena continua más larga en la dirección que da el número más bajo al grupo sustituyente en el primer punto de ramificación. Ojo, a veces hay reglas erradas en internet, muchachos. Por eso siempre yo les digo, siempre mucha atención en clase porque es lo que yo considero más importante. A veces hay reglas en internet que uno encuentra. Hagan la sumatoria de los números de los sustituyentes y lo que les dé menor la sumatoria es lo que se usa. Falso. El primer punto que separa, y en el libro en eso está correcto, es el primer paso sustituyente. Entonces, básicamente acá, la cadena en rojo, el primer sustituyente me lo coloca en qué posición? En la 3. La numeración en negro, ¿dónde me coloca el primer sustituyente, muchachos? En 2. ¿Cuál elegimos? La negra. Claro, muchas gracias, muchachos. En la tarde me han pegado un susto. ¿Fueron ustedes o los de la mañana? Que reímos mucho porque alguien me hizo esa marca y yo no sabía que los estudiantes podían hacer eso. Yo les estaba La haciendo... clase pasada nosotros. Fueron Creo ustedes que fuimos también. nosotros, profe. A ver, fueron ustedes entonces. No me recordaba si fueron los de la mañana o los de la tarde, pero bueno, me despertaron, ¿ok? Entonces, del 1 al 5, ¿cuál sería la base de ese nombre, muchachos? Vamos a ponerle la base. Entonces, la base se llamaría pentano. ¿Por qué pen, muchachos? Pen de 5, ¿verdad? Y ano de alcano, porque estamos en el capítulo de alcanos y es totalmente saturado, enlaces sencillos, no tiene más nada, ¿de acuerdo? ¿Qué nos queda ahora, jóvenes? Reconocer los sustituyentes. Como ya descartamos la cadena en rojo, olvídela, ¿de acuerdo? Lo importante es la que está en color negro. O sea, la roja estaría representando la que no estaría correcta. Dicho esto, muchachos, ¿dónde estaría ahora los sustituyentes? Voy a copiarlo porque fue nuestra primera decisión. Esto nada más de acá. De utilizar básicamente la cadena en negro. Entonces, para la numeración. Ay, es un desastre. ¿Por qué no copia todo? Ok, para seguir con este nombre voy a pasarme para acá. Todo lo que quiero es quitarle lo rojo, porque ya no es correcto, entonces ¿para qué lo vamos a usar? ¿Ok? Muy bien. En 2 tenemos que, muchachos, de sustituyentes, entonces. Ok. Tenemos 2 sustituyentes. Esos sustituyentes los vamos a marcar pues en cualquier color que ustedes gusten. Puede ser en verde. Tenemos este de acá y este de acá. ¿Cuántos carbonos tienen los sustituyentes? Tiene un carbono. Tenemos un carbono. O sea, básicamente en 2 tenemos un metil, le quitamos la Y y el TH, y en 3 tenemos un metil. Cuando los sustituyentes son iguales, muchachos, tenemos que decir dónde están con números y además utilizar un descriptor que nos diga cuántas veces están. Aunque parezca repetitivo, tendríamos que hacer lo siguiente. Este compuesto se llamaría el 2,3. Los números se separan por comas y números y letras se separan por guiones. 2,3 di me. No me va a alcanzar. Ya lo muevo un poquito esto. Estoy fatal hoy. Vamos a ver esto de acá. Ahora creo que va bien. 2,3 dimetil, y más cerquita, pentano. ¿De acuerdo? Ese sería el nombre de este compuesto. Ese es el nombre correcto porque le está dando los menores índices a los sustituyentes. Y recuerden, siempre letras y estos se separan. De acá podemos identificar dos cosas. La cadena principal. No, en un momento, pentano. No lo escribo, no, ya está. Okay, pentano, que es la cadena
principal, ¿de acuerdo? Y en verde, obviamente, los sustituyentes, que son 2,3 dimetilpentano. El grupo funcional, muchachos, lo podemos reconocer de que es un alcano, ¿de acuerdo? Es lo que nos va a decir. Entonces, vean que el nombre se construye de diferentes formas. El nombre se va a construir, muchachos, por todo lo que se tenga. Tenemos una cadena base y tenemos sustituyentes en las posiciones indicadas, ¿de acuerdo? Otra vez, para el nombre, los números se separan por coma y letras y números por una raya, ¿de acuerdo? En este caso, 2,3 dimetilpentano. Acá tuvimos que poner otro factor que es el factor numérico de cuántas veces está el grupo, porque está 2 veces, ¿de acuerdo? Este di de acá. Este di nos viene a decir que el metilo está 2 veces, ¿ok? ¿Alguna pregunta en cómo colocamos ese nombre, muchachos? Profe, hay que pegar los nombres, o sea, el dimetil con el pentano. Sí, porque es un nombre seguido. En este Ok, caso, sí, gracias. es como que tengamos que escribir nuestro nombre seguido, sin separar el apellido del nombre, ¿de acuerdo? Para compuestos orgánicos funciona de esta forma. ¿Ok? Ok, Listo, gracias. con gusto. El ejemplo de abajo, ¿cuál sería la cadena más larga? A ver cómo nos va. La cadena de 9 carbonos del más abajo. Ok, gracias, Odir, muy bien. Profe, ¿cómo sabe cómo numerar los carbonos? Digamos, siempre va a ser de derecha a izquierda. No, recuerda que nos basamos en esta regla. Numera la cadena más larga continua en dirección que le da el número más bajo al primer grupo sustituyente. ¿De acuerdo? Por eso usamos la que está en color negro, no la que está en color rojo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, vamos a ver acá ahora. Sí, profe. Ok, con gusto. Acá vamos a seguir para ver cómo vamos a numerar esta. Ok, perdón, que no pude pintar bien. Acá está. Todos sí reconocieron que esta es la cadena más larga, ¿de acuerdo? Ok, que en este caso tendríamos del 1 al 9. Porque si continuamos para arriba, muchachos, no íbamos a llegar a una cadena tan larga. Acá tenemos una cadena, ahora se me perdió el lapicero. Acá tenemos una cadena de 9 carbonos, este que está acá abajo. En este caso, observen que empezando de izquierda a derecha a izquierda es igual. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Si empezamos del otro lado, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. O sea, llegamos al mismo punto. Entonces acá no entraría la tercera regla de buscar la cadena más larga, identificar los sustituyentes y numerar la cadena la cadena continua más larga en la dirección que el número más bajo del grupo sustituyente. ¿De acuerdo? En este caso, da igual, muchachos, que comencemos de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Por eso esta vez lo utilicé así, ¿de acuerdo? Porque no hay un punto de diferencia. Ahora, cuando tenemos este sustituyente, chicos, este sustituyente se las trae porque es un sustituyente ya complejo. No podemos identificar un sustituyente como tal, ¿de acuerdo? O sea, que sea más sencillo. Acá tenemos este sustituyente que va a tener 1, 2 y 3. O sea, hubiéramos podido subir, ¿de acuerdo? Pero yo identifiqué la cadena más larga del sustituyente. De hecho, lo voy a numerar con números primos nada más, que no tiene nada que ver, simplemente es para distinguirla de la cadena principal. ¿Ok? Esto es más difícil por este aspecto, porque tendremos básicamente, muchachos, un sustituyente que no conocemos. Si hubiera sido así, por ejemplo, vamos a darle el nombre a este que es muy similar. Este lo voy a poner más para abajo, para poderle dar el nombre ahorita. Y pensemos en este. ¿Cómo le llamarían ustedes a este? Acá les queda más sencillo porque ustedes ven esta colita de acá, ¿de acuerdo? De sustituyente y es muy fácil. Tenemos un compuesto de 9 carbonos, entonces sería el que, la base sería nonano. Pero en 5, ¿qué tenemos, muchachos? ¿Cómo se llamaría este? Un isopropil. Un isopropil, muy bien. Entonces tenemos 5-isopropil, ¿qué? Nonano. Básicamente, el isopropil sería el sustituyente y la base sería el de 9, nonano. Obviamente, ano porque es un alcano, ¿de acuerdo? No tenemos di, ni tri, ni nada de eso porque está una única vez, ¿de acuerdo? Entonces, este es más fácil. En el caso de la izquierda se los puse porque ya es un ejemplo complejo y aquí se complica un poco el asunto, ¿de acuerdo? Porque esto es un sustituyente complejo que le llamamos.
Es un sustituyente complejo que es de una cadena de ¿cuántos carbonos, muchachos? 9. No, perdón, el sustituyente. 5. Ah, Sí, aquí fui yo que los confundí un poquito. ¿Ok? profe, una pregunta. Adelante. Usted dijo que ese que acabamos de hacer de isopropil, bueno, que el sustituyente era isopropil porque por la colita que tiene. ¿O Exactamente. cómo lo digo yo? Sí, por eso. Sí, es por el dibujo. Mira la colita de acá. Es un isopropil. Siempre lo vamos a distinguir así. ¿De acuerdo? Ok. Exacto. ¿Ok? Eso básicamente es por eso. ¿Ok? Entonces, en este caso, no, nano. Y ahora sí. En este caso, entonces les decía, ¿cómo se llamaría este compuesto? Acá lo más difícil es el sustituyente, porque no es un sustituyente común. Si ustedes lo ven acá, no es propilo, no es isopropilo, no es N-butilo, no es sec-butilo, no es isopentil, ni sec-pentil, ni terbutil, ninguno de estos, ¿de acuerdo? Entonces, al tener un sustituyente que no reconozcamos, muchachos, tenemos que usar la nomenclatura de sustituyente complejo. ¿A qué me refiero con un sustituyente complejo? Por el momento nos olvidamos de la cadena principal, que está facilísima, es un nonano, así que no nos vamos a complicar la vida. Nos vamos a centrar en el sustituyente. ¿De cuántos carbonos es el sustituyente? 3. 3. Entonces es un propil, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Es un propil. Por eso le puse esta cadena de 3. Es un propil. Pero Perdón, profe, ¿por qué fue que usted había subrayado esos tres y no las otras dos colitas? las otras dos porque no forman parte de la cadena principal. Estamos haciendo como cadena principal dentro de la cadena principal. Hicimos la amarilla, que es el compuesto base. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Ahora, ya reconocimos al sustituyente. ¿Cuál sería el sustituyente? El sustituyente es esto que tenemos acá, que está en color verde. Es todo esto. Al ser un sustituyente que no conocemos, tenemos que comenzar a desarmarlo, por decirlo así. Desarmarlo implica, muchachos, tomar esta estructura y ver qué es lo que hay. Entonces, ¿cuál es el primer punto de unión a la cadena principal? Es este carbono. Entonces, tenemos que de ahí empezar a contar, ¿de acuerdo? Empezar a contar o empezar a ver de cuántos carbonos sería la cadena más larga de ese sustituyente. Fue 1, 2, puede ser para arriba, claro, yo lo hice para abajo para seguir con el zigzag, pero es igual, de 3. Por eso es el nombre que yo puse arriba de propil, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ese propil, muchachos, ¿qué posee ese propil? Por ejemplo, y lo voy a pintar en anaranjado, en 2, en 1 y en 2. Son 2 metilos, como el Dos primer metilos. ejemplo. Son 2 metilos, exactamente. Entonces acá tenemos que poner, muchachos, por fuerza, dimetil. Dimetil. Dimetilpropil. ¿Y en dónde estaban? En 1,2. Acá se complica, porque claro, esta nomenclatura de 1,2 está básicamente dada por la cadena del sustituyente, porque recuerden que nos estamos olvidando del grupo principal. Estamos enfocados en resolver cómo se llama ese sustituyente complejo. Y ese sustituyente tiene en 1,2 un ¿qué? Un dimetil. ¿Ok? Entonces, vean que se llama 1,2 dimetilpropil. Propil, la cadena principal que está en verde. El 1,2 dimetil tiene que ver mucho con lo que está en anaranjado. El di, lo que ya habíamos dicho, que significa denumeración, cuando está 2 veces, ¿de acuerdo? Y se mete entre paréntesis, muchachos, los sustituyentes complejos. Entonces, ¿cómo se llama ese sustituyente en verde? 1,2 dimetilpropil. ¿Cómo lo construimos? Repito, sacamos la cadena principal, nos olvidamos de ella por un momento porque tenemos que resolver cómo se llama ese sustituyente complejo. Se llama 1, 2, 3 de propil. El propil que tiene en 1 y en 2 tiene un metil. Como está representado 2 veces, sería dimetil. Y esos dimetil hay que decir la numeración en donde están. En 1,2 dimetilpropil. No le ponemos 1' y 2', que aunque tiende a ser bueno para cosas pedagógicas, no lo tiende a ser para nomenclatura. O sea, se usa muy poco. De esta forma, ¿cómo le vamos a dar el nombre ahora a todo el compuesto? Entonces comenzamos a ponerle ya el nombre, muchachos. Este compuesto, ahora sí, nos acordamos de la cadena principal. La cadena principal tiene un sustituyente complejo. ¿En qué posición, chicos? En 5. El 5. En 5. Entonces ponemos 5 guión paréntesis. ¿Cómo se llamaba todo ese sustituyente? 1,2 guión dimetil propil, cierro paréntesis, no nano. En amarillo
marcaré lo que es la base del compuesto. Es un 5 nonano que en 5 tiene algo. ¿Qué tenía ese algo? Ese algo tenía un sustituyente, que es todo esto. Ese sustituyente a su vez era un propil, que en 1,2 tenía un ¿qué? Un metil, que tuvimos que señalar como di porque estaba 2 veces presente, ¿de acuerdo? Entonces vean que es un nombre, claro, complejo con respecto al 5-isopropil nonano. Entonces ven la ventaja porque muchas veces en la historia de la química orgánica se utilizó nombres comunes. Se utilizaron nombres comunes, muchachos, para simplificar el nombre y no utilizar esos complejos, porque realmente son bien complejos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta en cómo usar ese dimetilpropil? ¿Quedó claro? Profe, Ujú. vea, en la cadena, en el sustituyente, me queda una duda de por qué, digamos, porque perfectamente yo hubiera podido cometer ese error. Ujú. Digamos, ¿Cuál sería? yo hubiera empezado a contar la cadena principal del sustituyente desde, digamos, todo el 1, 2, toda la cadenita como que está como Ya pegada, entiendo. digamos, Hubieras al, comenzado, al, al carbono 5. a ver si te entiendo, hubieras comenzado de acá, Exactamente, hubiera porque te contado da la todo cadena eso. más larga, ¿verdad, Edgar? Exactamente. Exactamente, sí, Sí. yo hubiera contado perfectamente así. Buena pregunta, excelente pregunta. Acá, Edgar, la respuesta a eso, tienes que guiarte por lo que está directamente enlazado. De ahí comienzas a contar. Porque es un sustituyente, ¿de acuerdo? No es una cadena principal. Se busca la cadena más larga para el carbono principal. El sustituyente, el 1, siempre va a ser lo que está directamente pegado a la cadena. Pero muy buena pregunta. Totalmente, entiendo tu duda, claro que sí. ¿Te Ok, queda claro? entonces digamos, si hubiera algo más para atrás, más largo, entonces empiezo a contar al lado que es La más des- largo, digamos, de donde está pegado. A partir de este 1', tu decisión de dónde irte, para izquierda o para derecha, Edgar, va a ir definida por, ahora sí, cuál sea más, la cadena más larga, la de la izquierda o la de la derecha. Yo tomé la de la derecha Pero, porque es la cadena más larga, versus el ajá, metil. pero siempre es a partir del que Siempre, está unido a la cadena principal, digamos. siempre, siempre. Muchas gracias, profe. Con gusto. Muy buena pregunta, gracias más bien. De No, yo hecho, tengo una duda. Un este, momento, ¿quién era? Primero Alex y después Jürgen. ok, profe, digamos, si en la parte naranja, el metil, en vez de ser un metil, qué sé yo, fuera un butil, entonces, ¿cómo se Perdón, otra contaría? vez. En la flechita donde está señalando un metil, Ajá. ¿qué pasaría si en vez de ser un metil fuera un, qué sé yo, un butil o Un un butil propil? tiene cadena más larga que el isopropil, entonces ganaría esa. Tienes que ver que sea más larga. Ya haremos muchos ejemplos, ¿de acuerdo? Yo les dejaré también práctica para que la hagan, pero en este caso específico, por ahora enfoquémonos en este, que la pregunta está pertinente, claro, sin duda, pero si lo entienden, entonces, ¿por qué yo tomé hacia la derecha? Sí, 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 sí. ok, perfecto. Jürgen, Es que tengo una duda, digamos, ¿qué pasaría si hubiese otro sustituyente que también fuese complejo? ¿Habría, digamos, alguna especie de orden para ponerlos en los paréntesis? sí, por numeración. Ok, Sí, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Poco a poco. Acá con ok, nomenclatura, gracias. sí, con nomenclatura uno se puede complicar la existencia como quiera, ¿de acuerdo? Pero sí, sí, la pregunta está totalmente buena. Si tuviéramos un sustituyente complejo y otro, vamos enumerando por numeración. Pero también hay que tener cuidado. Podemos numerar tenemos que numerar por orden alfabético. En realidad, más importante que la numeración, disculpen, es el orden alfabético. Y eso ya lo vamos a repasar en ciertas reglas, ¿de acuerdo? Que todavía no se nos ha presentado, pero los ejemplos los escogí totalmente a propósito. Comenzamos desde lo más sencillo para ver lo de numeración, acá para nombrar un sustituyente complejo y ahorita sí nos sale este transformer que está acá abajo, que ya lo veremos, ¿de acuerdo? Para ver cómo le vamos a llamar a esto, porque ya se comienzan a complicar bastante, ¿ok? Entonces vamos a ver este. Y de acá vamos a seguir ciertas reglas que no están enumeradas. Las 3 básicas a seguir, ¿cuáles son? Seleccione la cadena más larga, identifique los grupos sustituyentes y numere la cadena continua más larga en la dirección que le dé el número más bajo a los sustituyentes. Una regla, muchachos, que vamos a tener es cómo nombrar a los sustituyentes, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a ver un poco con este compuesto, que sería una regla 4, por decirlo así, que no viene acá colocada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué tenemos que saber? Que los prefijos multiplicativos, o sea, los prefijos multiplicativos como di, tri o tetra, me refiero dimetil, trimetil, tetrametil, cuando tengamos 4,
para básicamente las reglas de orden alfabético. Reglas de orden alfabético. Cuando tenemos di, tri y tetra, se ignoran. O sea, no van a ser alfabetizados, ¿de acuerdo? Tampoco, o sea, vamos a hacerlo más ordenado, orden alfabético. Un minuto nada más, vamos a ponerlo acá. Ok, para orden alfabético. Tenemos que tomar ciertas reglas, ¿de acuerdo? No todo se va a utilizar siempre, ¿de acuerdo? Entonces, para un orden alfabético, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Y ahorita hacemos este ejercicio, ¿de acuerdo? Para un orden alfabético, muchachos, vamos a tener dos casos, ¿de acuerdo? Para sustituyentes, por ejemplo, para cadenas simples, podemos llamarle así. Para sustituyentes simples, ¿ok? Vamos a diferenciarlo porque eso a veces los libros no lo traen y sí que tiende a traer confusión, ¿de acuerdo? Para sustituyentes, simples. ¿Ok? 4.1, ¿ok? Entonces, en este caso, muchachos, cuando tengamos el di, tri, tetra, esos no van a ser alfabetizados, ¿de acuerdo? Nunca se van a alfabetizar. Cuando tengamos unos, que ya ahorita los vamos a hablar porque no hemos hablado del neo, aunque lo usaremos muy poco, muchachos, pero el neo, el que se llama el sec o el ter, que viene de terciario en inglés, por eso tiene una T acá. Estos muchachos, en este caso, son ignorados, ¿de acuerdo? O sea, no los vamos a tomar en cuenta. Ignorados. En cuanto a orden alfabético estoy hablando, ¿de acuerdo? Cuando tengamos iso o ciclo, por ejemplo, isobutil, ciclobutil, estos tienen que ser incluidos. ¿Ok? Cuando tengamos, muchachos, sustituyentes complejos, en sustituyentes complejos, acá cualquier término va a ser incluido. Cualquiera. Cualquier término, incluido di, tri, tetra, neo, sec, todos, cualquier término debe incluirse. ¿Por qué para sustituyentes complejos debe incluirse, muchachos? Porque el nombre del sustituyente complejo es un todo, ¿de acuerdo? Y no son diferentes sustituyentes, por decirlo así. Cuando nombramos el sustituyente complejo es un todo, por eso lo metemos entre paréntesis. Así que, por ejemplo, si tuviéramos que alfabetizar este 1,2 dimetilpropil, ¿qué letras harían ustedes para alfabetizar, muchachos? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? La pregunta sería, si tuviéramos que alfabetizar el 1,2 dimetilpropil, ¿qué letra sería la primera que usarían para alfabetizar? La M. La M. No, la D. Observe que cualquier término debe incluirse. O sea, cualquier letra. La D. Tiene que ser la D. Si fuera, muchachos, un sustituyente simple y no complejo, aquí sí. Di, tri, tetra, todo esto se va. Y tendríamos que comenzar por ¿cuál, jóvenes? Por la M. Entonces, mucho cuidado cuando sea un sustituyente simple y uno complejo. Les puse estas dos reglas para tener mucho cuidado y hacer el que viene. A ver cómo nos va. ¿Okay? Profe, no entendí eso muy Pero, bien. profe, Sí. digamos, los uso para ordenarlos, pero, digamos, ¿para ordenarlos en qué? ¿Para qué? Exactamente, cuando tengamos más de un sustituyente, ¿de acuerdo? En este caso no aplica porque tenemos uno solo, pero acá vamos a tener dos sustituyentes. Entonces, lo que quiero que veamos y por eso se las puse antes, ¿de acuerdo? En este caso no. En los casos de arriba es sencillísimo porque solo hemos tenido un sustituyente o dos que son iguales. No hemos tenido que alfabetizar, ¿de acuerdo? Todo está Profe, hecho por como ejemplo, para... Un momento, Alexis, para irlo aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, mira que vamos primero en orden, un solo sustituyente, dos iguales, ahora pusimos uno único, ¿de acuerdo? Ahora ya vamos a comenzar uno que tenga dos, ¿de acuerdo? Cuando tiene dos, entonces aquí sí vamos a tener que usar la regla de alfabetizar, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a utilizar, ¿ok? Ahora sí, Ok, Alex. ok.
Eso de alfabetizar es como que si yo en el compuesto de arriba del isopropil tuviera en 3 un metil, por decirlo así. Exactamente, tienes que buscar 5 cómo isopropil, 3 metil. no, Exactamente. No van primero los números, van primero el orden alfabético. Eso es lo que quiero que veamos, exactamente. Puede ser que ocurra que primero al número menor después de la alfabetización, ¿verdad? Pero no siempre ocurre así. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, a ver cómo nos va con las reglas, ¿ok? Primero identifiquemos la cadena más larga. Muchachos, ¿cómo hacemos este ejercicio? Vamos a identificar la cadena más larga. Voy a ponerlo acá. ¿Cuál sería la cadena más larga acá? Edila me preguntaba, profe, a pesar de que 5 y 1,2 sean números, igual se usa guión. Sí, exactamente, se usa guión. Antes del paréntesis, sí, totalmente. Este de que estaba acá. Este de aquí. Uy, perdón, le moví esto a Luis. Vamos a señalar la cadena más larga, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Es fácil distinguirla porque vamos a comenzar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, si subimos acá, después lo voy a borrar. Vean que si hago esto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si sigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya voy borrando esta porque si me voy por aquí es más corta que la que sigo por allá. Esta de 7, ¿ok? Muy bien, aquí llegué a 7. Ahora, ¿qué pasa si yo continúo? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me ganó esta. Así que voy a borrar esta de acá. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo que esta es la cadena más larga, muchachos? Sí. ¿Muchachos? Sí, ok. Ahora, seguimos la segunda regla. Identifique los sustituyentes unidos a la cadena. Vamos a identificarlos. Ok, tenemos 2. Acá tenemos uno. Y acá tenemos otro. ¿Ok? Tenemos 2 sustituyentes. ¿Qué dice la tercera regla, muchachos? Tenemos que buscar que numere la cadena continua más larga en la dirección que da el número más bajo a los sustituyentes. Entonces tenemos que buscar cuál es el número más bajo a los sustituyentes. Eso me va a definir si comienzo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Por dónde comenzarían ustedes? Son los mismos. Son los Sí, mismos. Entonces vean que acá tenemos un problema, porque tenemos que ver a cuál le ponemos el número. Cuando tenemos este caso, obviamente yo lo escogí totalmente a propósito, tenemos un problema de decir, ok, este es 4 o este es 4. Entonces, ¿qué nos va a decidir y qué nos va a ayudar a decidir acá, muchachos? El orden alfabético. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar acá? Démosle el nombre a los sustituyentes. ¿Cómo se llama ese sustituyente que está acá? El de la derecha, el de la izquierda, perdón. Terbutil. Sí, una manera fácil para no mezclarnos con inglés y español, vamos a utilizar lo siguiente, porque el tert con T viene de terciari, entonces viene, está en inglés, vamos a utilizarlo en castellano. Vamos a poner terbutil, una T y se acabó, es más fácil. ¿Este cómo le vamos a llamar? Etil. Etil, muy bien, perfecto. Muy bien, muchachos. Ahora, terbutil y etil, ambos son sustituyentes comunes. ¿Por qué? Porque yo no los estoy enumerando como sustituyentes complejos, ¿de acuerdo? Los estoy utilizando como sustituyentes comunes. Dicho esto, chicos, ¿por qué letra vamos a comenzar a identificar o vamos a comenzar a separar para numerar? En el caso del terbutil, ¿por qué letra? La B. Por la B, porque es un sustituyente simple y las reglas decían que para los sustituyentes simples, todo lo que es di, tri, tetra, neo, sec, ter son ignorados para alfabetizar, solo iso y ciclo. Así que lo identificamos por la B. ¿Y el etil por cuál letra? Por la E. ¿Cuál tiene prioridad, muchachos? Entre B y E. B. B, claro, ¿verdad? Entonces, eso nos va a indicar que este va a ser el 1, 2, 3, este va a ser el 4, 1, 2, 3, 4, este va a ser el 5. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese compuesto, muchachos? Este compuesto se va a llamar, ojo, en 4 guión existe un ¿qué? Un T-butil
separado de un ¿qué? De un 5 guión ¿qué, muchachos? Etiloctano. Etil, muy bien, y 5, 6, 7, 8. Octano, muy bien. Para identificar el nombre, como siempre lo hemos hecho, octano viene de la cadena de 8. Tenemos dos sustituyentes, el primero y el segundo, y lo hacemos siempre en orden alfabético. Observen que el orden alfabético está dado por la B y después la E. Por eso va ese orden. No siempre el número, no piensen que el número va a venir más de pequeño. Siempre el nombre va en orden alfabético, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, este sería el nombre de este compuesto. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Profe, ¿y eso no va en paréntesis? Sí, eso iba a No, preguntar. no, solo va en paréntesis, chicos, cuando es sustituyente complejo. Y de hecho, con eso quiero que terminemos. Vamos a ver cómo nos va con sustituyente complejo. Y así podemos darle otro nombre a ese compuesto. Vamos a identificar lo que nos dijo el compañero que la vez pasada se le presentó duda. Cuando yo tengo esto, tengo que identificar la cadena que está directamente enlazado. Digamos que a ustedes se les olvidó el nombre terbutil. Entonces ven ese sustituyente en 4 y vamos a comenzar a numerarlo, darle el nombre como sustituyente complejo. Y con eso acabamos. 1'. ¿Hacia dónde me muevo, muchachos? ¿Hacia izquierda, arriba o abajo? Es igual, porque vamos a llegar a la misma cantidad de carbonos. 1', 2'. Eso significa, como lo habíamos pintado antes, que tiene en 1 un metil y en 1 otro metil. ¿De acuerdo? Entonces, como sustituyente complejo, ¿cómo se llamaría el terbutilo, muchachos? Observen, ayúdenme ustedes. Sería 1,1, ¿qué, muchachos? Dimetil. Dimetiletil. Dimetiletil, muy bien. Dimetiletil. Porque la base es de 2 carbonos. Si ustedes lo ven ahí, la base es de 2 carbonos, que sería acá, 1, 2, que yo la escogí. 1, 2, de 2 carbonos. En este caso, tiene en 1,1 un dimetil, que serían los sustituyentes que dibujamos, que pintamos en anaranjado. 1 dimetil. En verde tendría el etil, que ya lo poníamos. ¿Y qué nos falta? ¿Ponerle un qué, chicos? Un paréntesis, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto con nombre sustituyente complejo? Y con eso acabamos. 4-1,1 dimetil etil, ¿ok? Cerramos, guión 5, guión etil, octano. Cualquiera de los dos nombres están correctos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente acá, los pongo acá, la base y los dos sustituyentes, ¿de acuerdo? Tenemos acá uno, que sería este complejo, y este de acá, que es el complejo, ¿de acuerdo? Y que es el normal. Cualquiera de los dos nombres están correctos. Ahora, mucho cuidado que el nombre puede alterarse, chicos, si les estoy robando un minuto. El nombre podría alterarse por el orden alfabético. Tuvimos la suerte que en este caso, la alfabetización acá se da por el D y acá se da por el E. Entonces, A, B, C, D, E. Casualmente no tuvimos problema. Puede haber un caso en que el nombre cambie en función si utilizamos el nombre común del sustituyente o el complejo, ¿de acuerdo? En este caso no aplicó. Lo